Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal Salud y Más. ¿Sabían ustedes que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes y más peligrosos para el desarrollo de la obstrucción de las arterias coronarias, es decir, de cardiopatía isquémica, y esto puede conllevar a un infarto agudo del miocardio? Bueno, pues eso es parte de lo que trataremos en esta emisión de Salud y Más. Soy el doctor García Villarreal, los invito a que nos acompañen, pero antes déjenme pedirles que si les gusta el contenido de este canal se suscriban al mismo, le den like, eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube haga posible que esta información y sobre todo la información correcta como la que presentamos en este canal llegue a más y más personas, y esa información precisamente puede salvar vidas, la suya, la mía o la de algún ser cercano. Activen también la campanilla de notificaciones y de esta forma no se pierdan ninguno de nuestros episodios que constantemente estamos subiendo a su canal Salud y Más. Soy el doctor García Villarreal y si están listos, empecemos con esta presentación de factores de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica e infarto agudo de miocardio. Adelante, bienvenidos. Pues efectivamente vamos en este video vamos a hablar de la hipertensión arterial y cómo afecta eh, como factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica y probablemente de infarto agudo del miocardio. Pues vamos a empezar dando algunas cifras muy interesantes y fíjense ustedes, cada vez que reviso este tema de las estadísticas, esto es apasionante y la verdad es que me maravillo cada vez más y siempre llego a la misma pregunta de, caray, ¿cómo aguanta tanto el organismo humano en estos estados tan peligrosos y de tan alto riesgo sin presentar alguna alteración importante la mayoría de las veces? Mire usted, según la Organización Mundial de la Salud, para que se dé cuenta de la magnitud del problema que es la hipertensión arterial, a nivel mundial se dice que uno de cada tres adultos, estamos hablando en este caso de arriba de los 30 años, de 30 a 79 años, uno de cada tres tiene hipertensión arterial. Bueno, México no es la excepción. De hecho, una encuesta, un estudio del ENSANUT, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2023, arrojó los siguientes resultados. En México, 30.1% de la población entre los 20 y los 79 años, o sea, de adultos, tiene hipertensión arterial. O sea, es decir, es lo mismo que a nivel mundial, uno de cada tres. Bueno, pero el problema no acaba ahí. El problema es de que si hacemos un screening, es decir, si empezamos a investigar en la población en general y le medimos la presión a toda la población y sacamos 10 individuos que les hayamos medido que tienen hipertensión arterial. Ya sé que me van a decir que no se puede en una sola toma. Estamos haciendo un supuesto. Vamos a decir que ya los catalogamos como hipertensos arteriales. Ok. Tenemos 10 individuos. De esos 10 individuos que sacamos nosotros al andar tomando la presión arterial, pues resulta que nada más 6 sabían que tenían el problema. O sea, 4 estaban totalmente ignorantes de su problema. No eran conscientes de que tenían hipertensión arterial. Y de esos 6 que sí saben o que sí sabían que tenían hipertensión arterial, solamente el 43% logra controlar adecuadamente la enfermedad. O sea, hablando en números crudos, pues vamos a tener que aproximadamente, pues de esos 6, 2.5, o sea, entre 2 y 3 pacientes van a lograr controlar su enfermedad. Entonces, de los 10 que habíamos puesto inicialmente, pues vamos a acabar con solamente 2 o 3 que logran controlar su enfermedad, pero nos quedan 7 u 8 que no están teniendo un buen control de la hipertensión arterial. Y el problema está en que entre menos controlado esté la situación, aumenta la posibilidad de riesgo de que se desarrolle una enfermedad con obstrucción de las arterias coronarias y eventualmente infarto agudo del miocardio, como lo veremos más adelante. Ahora, esto que les he dicho, si lo trasladamos a números crudos para tener
un mejor entendimiento de lo que estamos tratando, miren, déjenme hacer el ejercicio para ver el impacto tan tremendo. Yo la verdad, me quedo pasmado ante esta situación. Entonces ya decíamos, en México la población adulta de más de 20 años a 79, el 30.1 tienen hipertensión arterial. Bueno, pues si a esto, aquí es donde empezamos a aplicar una estadística con otra y hacer estimaciones, no son cifras reales, son estimaciones, que quede claro, de acuerdo a los datos que tenemos a la mano. Si el INEGI reportó más o menos 132 millones, si no me equivoco, en el 2024, y a esa pirámide poblacional solamente incluimos los pacientes o los individuos entre 20 y 79 años, pues nos van a quedar como 108, 110 millones de gentes. Vamos a decir 108 millones, vámonos a lo más bajo. De estos 108 millones, si le aplicamos el 30.1%, pues nos vienen quedando, yo ya lo hice el ejercicio, como más o menos 35 millones de hipertensos en el país. Pero ese no es todo el problema. Ya de por sí la cifra es exorbitante, si es para ponernos los pelos de punta y prender los focos de alarma. Pero además de eso, el problema es que si ustedes recuerdan de que de cada 10 individuos que habíamos dicho que habíamos identificado como hipertensos, solamente 2 logran controlar su presión arterial correctamente, o sea, estamos hablando del 20%, si le aplicamos el 20% a esos 35 millones, pues nos van a quedar como unos 7 millones de gentes que están controlando su problema. La problemática real es qué pasa con los otros 28 millones que no están controlados y que sabemos que la hipertensión como factor de riesgo aumenta en una forma exponencial cuando la hipertensión no está controlada correctamente. Entonces, esto se vuelve un caos, porque hay demasiadas personas en un riesgo tremendo de desarrollar cardiopatía isquémica, entre otras cosas, aparte de enfermedad coronaria, embolias cerebrales, etcétera, etcétera, y daños a órganos blancos que le llamamos por la hipertensión arterial, porque no están controlando adecuadamente su presión. Ahora, a esto tenemos que sumarle que según estadísticas internacionales, aproximadamente solamente entre el 40 y 50% tienen realmente un apego al tratamiento de hipertensión arterial. O sea, es decir, la otra mitad que ya estaba supuestamente en tratamiento no lo sigue correctamente y por lo tanto no tiene un buen desempeño y no tiene un buen control de la presión arterial. O sea, esto bajaría todavía a la mitad. O sea, de nuestros 7 millones, quizá estemos hablando de unos 3 o 3,5 millones solamente de esos 35 que logran controlar adecuadamente su presión arterial. Ahora, eso es considerando, como les digo, el 140-90 tradicional. Ese valor pues eso sucedió, insisto, desde 1977. Ya en 2017 el American College of Cardiology y el American Heart Association cambiaron a 130-80 como valor referencial, ¿verdad? Por arriba de esto ya se considera el paciente hipertenso, sobre todo haciendo énfasis en el paciente de alto riesgo, entiéndase diabético, con enfermedad aterosclerótica, con enfermedad renal, etcétera, etcétera, etcétera. En esos pacientes de alto riesgo se debe hacer especial énfasis en esto. Entonces, si consideramos este valor realmente como punto de corte, según el ENSANUD, la estimación que tuviéramos sería como de 46.7% de la población adulta en México teniendo hipertensión arterial. O sea, el problema todavía sería más allá de los 35 millones. Ya quizás estaríamos llegando a los 40 y tantos o quizás 50 millones de gentes hipertensos, ¿eh? Ahora, ¿cuántos de esos van a estar descontrolados? Pues ya se podrán imaginar ustedes. El problema es muy grave. El problema es de tal magnitud que no podemos seguir ignorando este factor de riesgo. Ahora, fijémonos en este detalle, a mí me parece extremadamente importante, porque según estimaciones que se han hecho, por cada 20 milímetros de mercurio que aumente la presión sistólica o 10 la diastólica,
aumenta 2 veces el riesgo de desarrollar enfermedad aterosclerótica, en este caso de las arterias coronarias. Miren, vamos a poner un ejemplo. Es decir, la hipertensión arterial ya con el solo hecho de estar ahí ya aumenta 2 veces el riesgo de enfermedad coronaria. Vamos a enfocarlo específicamente en enfermedad coronaria. 2 veces aumenta el riesgo. Pero vamos a poner el ejemplo de 115/75. Vamos a irnos ahí a ese valor referencial. Si aumentamos 20 milímetros la sistólica, o sea, de 115 nos vamos a ir a 135. Y o 85, por ejemplo, porque teníamos 75, bueno, ahora tenemos 135/85. Si tenemos esto, ya estamos en 2 veces más. Pero luego si se aumentan otros 20, o sea, de 135 pasamos a 155 y o pasamos a 95, o sea, tenemos 155/95 y ahí ya se va a 4 veces más la posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria. Y si le aumentamos otros 20 a la sistólica, es decir, de 155 nos vamos a 175, el paciente tiene una presión de 175, puede ser con 95 o agregarle ahí, por ejemplo, a 105. Bueno, pues en este caso ya no son 4, ya son 6, o sea, se va sumando 2, 2, 2. O sea, ya llegamos a 6 veces más la posibilidad. Ahora, ¿cuántos pacientes que vemos en las consultas tienen este problema? Tienen estas cifras bastantes. Créanme lo que esto es bastante, bastante frecuente. Pero no solamente eso, o sea, si ya empezó el factor de riesgo a aumentar en forma exponencial, también tenemos el otro problema de que hay más factores de riesgo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Quizá debía haber empezado por ahí, pero bueno, les prometo que al acabar este episodio de hipertensión arterial, ya el próximo será factores de riesgo en general y luego ya seguiremos viendo a cada uno de los que nos falta. Pero, por ejemplo, si tenemos dentro de los factores de riesgo, rápidamente se los digo, diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, la misma hipertensión arterial y las alteraciones en los lípidos, en el colesterol. Entonces, por ejemplo, la pura hipertensión arterial dobla el riesgo, o sea, duplica el riesgo de enfermedad obstructiva a las arterias coronarias o infarto agudo del miocardio. Por ejemplo, si le agregamos dislipidemias, ahí ya se nos dispara. Se nos va, es decir, ya tiene un efecto sumatorio. Si las dislipidemias lo doblan también, entonces aquí ya va a tener 4. Entonces ya estamos hablando de un riesgo que va entre 4 y 5 veces cuando juntamos hipertensión arterial con dislipidemias. La diabetes mellitus se dice que en general triplica el riesgo. Supongamos que lo juntamos con hipertensión arterial y el paciente tiene también diabetes. Entonces, en este caso, se va entre a unas 4 o 6 veces la posibilidad de tener enfermedad coronaria. Pero no solamente eso, sino que a veces que se juntan las tres. O sea, muchas veces, por decir, y esto es real, en la práctica, el paciente diabético, ¿cuántas veces es hipertenso? Pues más de la mitad son hipertensos y la otra mitad quizá tengan alteraciones en el colesterol, en los lípidos. Entonces, en muchas ocasiones se juntan los 3 factores de riesgo y esto pues definitivamente exacerba el problema. O sea, estamos yendo hasta 6, 8 veces quizá la posibilidad. Hay quien dice que hasta más, hasta 9 o 10 veces cuando se juntan estos 3 factores de desarrollar cardiopatía isquémica. Y si a esto le agregamos el otro factor de riesgo que no se me olvidó mencionarles y que es quizá el más importante de todos en cuanto a impacto, que es el tabaquismo, cuando se juntan estos 4 factores, o sea que el paciente es hipertenso, es diabético, tiene alteraciones en los lípidos, en el colesterol y además fuma, y esto es bastante frecuente en México, se habla de que las posibilidades van desde 10 hasta 14 veces la posibilidad de desarrollar un infarto agudo del miocardio. Esto trasladado a números porcentuales, pues viene siendo como un 50% dentro de los 10 años. O sea, de cada 2 pacientes, uno va a terminar infartado en los próximos 10 años. O sea, esto ya es de un riesgo que de entrada podemos decir es de muy, muy alto riesgo
y esto equivale a asegurar que el paciente tiene la enfermedad y que va a desarrollar seguramente un infarto agudo del miocardio en los próximos 10 años. Entonces, como pueden ver, el problema no solamente es la hipertensión, sino que se va potencializando conforme van apareciendo más factores de riesgo, y esto en México, créanmelo, es bastante frecuente, mucho más de lo que ustedes se están imaginando. Pues miren, ya ahorita con una mejor iluminación aquí en el estudio, es necesario decir también que existen en México normas oficiales mexicanas, las cuales son unas, pues son unas especies de directrices sin llegar a ser guías clínicas como tal. Más bien diríamos que son como una especie de mini guías, como un resumen más bien, y que definen los puntos claves a seguir para el diagnóstico, el tratamiento, el control y la prevención de ciertas enfermedades, y entre ellas encontramos la hipertensión arterial. También hay para diabetes, para dislipidemias, y hay para obesidad y sobrepeso también, de las que nos interesan, son las que yo recuerdo ahorita. Y precisamente existe la norma oficial mexicana, guión 030, si mal no recuerdo, guión SSA 2, guión 2009. Y esta trata de, como les digo, el diagnóstico, el tratamiento, el cuidado y la prevención del paciente con hipertensión arterial. Esta norma primeramente fue propuesta en 1999 y después se le hizo alguna enmienda, entiendo, en el 2009, por eso es guión 030, guión SSA 2, porque es la segunda modificación, y luego un guión 2009, porque fue en el 2009 cuando se aprobó esta modificación a la norma. Pero se publicó, según tengo entendido, el 31 de agosto del 2010 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente de su publicación, como está en la Constitución, y de tal manera que se hizo efectiva a partir del 1 de septiembre del 2010. Esta norma se las voy a resumir, básicamente, como les digo, trata del diagnóstico, tratamiento, cuidado y prevención del paciente con hipertensión arterial. Considera que se debe hacer un tamizaje, o sea, un screening, un chequeo general a la población a partir de los 20 años de edad. 20 años de edad. Cuando menos una vez al año se debe de hacer el check-up en términos generales. Y después de ahí ya partimos individualizando los grupos. Por ejemplo, entre 20 y 40 años, si el individuo resulta que no tiene hipertensión y no tiene factores de riesgo, como por ejemplo enfermedad cardiovascular, o no fuma, o no tiene diabetes, o no tiene sobrepeso u obesidad, entre otras, o no tiene enfermedad renal, bueno, pues entonces se considera que no tiene tampoco dislipidemias, no, alteraciones en el colesterol y los ácidos grasos. Pues entonces esos individuos que son menores de 40 años se pudieran checar cada 3 años en principio. De lo contrario, si tienen algún factor de riesgo o después de los 40 años o a partir de los 40 años, es cuando menos una vez al año. Lógicamente aquí existen límites, se los voy a decir así muy rápidamente. Estos límites se mantienen en esta norma oficial mexicana en 140-90 como el cutoff, o sea, como el valor límite para decir por arriba de este límite mayor o igual a 140-90 de presión arterial es hipertensión arterial ya declarada, formal, y el paciente pues ameritará algún tipo de tratamiento. Así como también en pacientes en un grupo especial que se llama de alto riesgo. Ahí ya vamos a buscar el 130-80 por debajo de esta cifra, y ese alto riesgo, vuelvo a insistir, es el paciente que sabe que tiene enfermedad coronaria ya previamente,
paciente que se ha infartado o que se ha sido sometido a una angioplastía con stent o a una cirugía de bypass coronario, por ejemplo, o simplemente sabe que tiene una enfermedad porque tiene dolor precordial, porque se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que tiene efectivamente una enfermedad coronaria, o tiene diabetes mellitus, como les digo, tiene obesidad, tiene sobrepeso, es fumador y ya dijimos si es diabético o no, y si tiene enfermedad renal o no. Esto en principio ya lo pone en un grupo que se llama de alto riesgo, y entonces estos pacientes deben de tener la meta de no más arriba de 130/80. Eso debe ser de ahí para abajo lo que se debe de manejar. Y luego ya existen otros grupos más especiales, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente renal, dependiendo de los gramos de proteinuria que tenga en orina, en fin, etcétera, etcétera. Ya se buscan otras cifras especiales, pero en términos generales son estas dos cifras las que se han puesto como límite. Son, para nuestra sorpresa, las mismas que teníamos en 1977 y luego que se modificaron en 2017 por la American College of Cardiology, pero se siguen manteniendo en la norma oficial mexicana tal cual, así como está. Entonces, esta en resumen es la norma oficial mexicana número 30 del 2009, referente a la hipertensión arterial. Existe también otra situación que quisiera yo comentar con ustedes. Ahora, a ver, vamos a intentar verlos a ustedes ya por... No crean ustedes que estoy leyendo, muchas veces hago esto por reflejo, pero no quiere decir que estoy leyendo, ni mucho menos. Voy a intentar estar viendo así directamente a la cámara, aunque se vea aquí el reflejo en mis lentes. Miren, ciertamente, a pesar de que esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria, eso quiere decir que se tiene que seguir sí o sí. Bueno, pues lo que pasa es que en la práctica no vemos eso, ¿verdad? No siempre se sigue, y además tenemos un doble problema. Por una parte, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el problema de los pacientes. El paciente muchas veces pues no acude a la consulta, y esto pues bueno, no podemos avanzar mucho en esta situación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y además que, insisto, ya cuando uno se pone a checar en la práctica diaria a ver qué es lo que pasa, realmente es muy diferente el panorama que se vive en el día a día. Miren, muchas veces, y eso yo he sido testigo, en el consultorio quien toma la presión arterial es la enfermera o el enfermero, y no por eso quiere decir que esté mal hecho. Pero muchas veces no se siguen los lineamientos que vienen ahí en la norma oficial mexicana. Se dice que, bueno, pues que primero tiene que haber dos tomas, ¿verdad? En 2 días diferentes, arriba de 140/90, por ejemplo, para decir que tiene hipertensión arterial, pero más allá de eso, existen una serie de recomendaciones de cómo debe estar el paciente y cómo debe de tomarse la presión arterial. Por ejemplo, no se trata de que llegue el paciente, lo sienten y le toman la presión arterial, pues no funciona así. Se recomienda que cuando menos 10 minutos esté uno charlando ahí con el paciente, etcétera, etcétera, para evitar el famoso incremento por la bata blanca, o que el paciente ya esté en un reposo si venía caminando, venía manejando, en fin, etcétera, etcétera, para que esté tranquilo. Y luego hay que hacer 2 o 3 tomas, inclusive con intervalos de 2 o 3 minutos, y sacar un promedio para de esa forma, bueno, pues ya tener una cifra ya más exacta, más proporcional, y en base a eso ya tomar determinaciones. Bueno, pues esto la mayoría de las veces yo no he visto que suceda así como tal, ¿verdad? Entonces, y ese es un simple ejemplo. Ahora, está el otro problema, que muchas veces el médico, y esto se los digo porque es cierto, pudiera pensarse que es inverosímil, pero pasa más veces de las que ustedes se puedan imaginar. Muchas veces el médico no sabe en qué momento iniciar los antihipertensivos. Es decir, en primer lugar, muchas veces se desconocen qué son factores de riesgo, ¿verdad? Entonces ya desde ahí andamos bastante pues desubicados, ¿verdad? Porque en base a los factores de riesgo, pues si los tiene o no los tiene el paciente,
pues vamos a saber si tomamos el 140-90 o el 130-80, por ejemplo. Entonces no es lo mismo que nada más sea el punto a considerar que si es diabético o no. No, pues hay más factores de riesgo, ¿verdad? De que si fuma o no fuma, si tiene el colesterol alto o no, si tiene obesidad o sobrepeso, si tiene antecedentes familiares en primera línea de enfermedad cardíaca o enfermedad isquémica del corazón. En fin, todo. Y además todavía se recomienda que en estos pacientes o en estos individuos que son asintomáticos se les haga, como ya dijimos en un programa anterior, una valoración de riesgo cardiovascular con una calculadora de riesgo. Muchas veces el médico de primero y segundo nivel y algunos de terceros tampoco, muchas veces no saben que ni siquiera que existen estas calculadoras de riesgo, ya no digamos que calculen el riesgo, ¿verdad? Entonces muchas veces ni siquiera están enterados de eso, entonces existe toda una verdadera problemática detrás de la norma oficial mexicana que hace que la mayoría de las veces pues no se lleve a cabo. Eso sin mencionar desde luego que si ya se decidió que se le tiene que dar un tratamiento, pues la mayoría de las veces no se sabe cuál es el tratamiento más correcto. O sea, no es el mismo tratamiento para todos los casos de hipertensión. O sea, no es siempre empezar con el telmisartán y darle amlodipino, etcétera, etcétera. No, va a depender de qué factor de riesgo sea el predominante y cómo estén las condiciones de ese paciente, la edad, sí, cómo está el riñón, etcétera, etcétera. Y muchas veces los ajustes que se tienen que ir haciendo hasta llegar a dosis topes con monoterapia, terapia dual, terapia triple, en fin, etcétera, 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 si le dan estatinas o no al paciente, si le dan un coadyuvante. O sea, son muchos factores que la mayoría de las veces se desconocen y hace que la norma oficial mexicana de hipertensión arterial 030 SSA 2-2009 pues no se lleve a cabo la mayoría de las veces. Entonces, y aquí es en donde yo quiero hacer un comentario porque me parece a mí que lo que acaba de hacer el gobierno federal es extraordinariamente bueno. Son una serie de programas o protocolos que los vamos a mencionar que se llaman PRONAM y que van dirigidos precisamente a evitar todo ese tipo de problemáticas y a buscar que más pacientes sean o más personas sean beneficiados con este tipo de programas y de esa forma disminuir uno de los riesgos que conllevan a la cardiopatía isquémica, que es la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces, como les decía, debido a todas esas imprecisiones que hemos mencionado, y hay más desde luego, estas son las más importantes y las que vemos en el día a día, pero que eso conlleva a un margen de error bastante grande en el actuar de nuestra práctica diaria, pues es lo que les decía, que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo y es digno de reconocerse y mencionarse, porque para mí es algo de lo más acertado que ha hecho el gobierno federal, sin demeritar, desde luego, pues muchas otras acciones que han tomado. Yo no soy especialista ni politólogo ni mucho menos, pero sí soy médico y esto me corresponde comentarlo. Todo lo que he mencionado, les digo, y lo que mencioné anteriormente de la norma oficial mexicana, pues es a título personal y no lo he hecho en sentido peyorativo, ni mucho menos, pero es la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, es lo que a mí me ha tocado presenciar. Entonces, da la pues, situación que precisamente como resultado de ello, creo yo que el gobierno federal ha promovido estos programas que se llaman Protocolos Nacionales de Atención Médica, los PRONAM, que son pues una especie, ¿cómo les diré? Como un executive summary, o sea, un resumen ejecutivo, es decir, una condensación, un documento conciso que resume los puntos más importantes de una cierta guía clínica, por ejemplo, en este caso, de la hipertensión arterial. Miren, estos protocolos nacionales de atención médica, aquí están, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, ahí lo estamos viendo, el 3 de agosto del año en curso. Tengo entendido aquí, según lo que se puede leer, es que ya en el 2023-2024 se habían mencionado por ahí, pero ya en 2025 ya queda plasmado, como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla,
que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando menos podemos identificar seis pronams ahí, cada uno va dedicado a una enfermedad en particular. Por ejemplo, tenemos enfermedad renal crónica, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, obesidad y sobrepeso, vacunación a lo largo de la vida, primeros 1000 días de vida, y por ahí creo que faltó el retinoblastoma y algunas otras leucemias y linfomas por ahí. Pero lo que nos interesa es, aquí está, en esta publicación del Diario Oficial de la Federación, insisto, del día 3 de agosto del año en curso, y aquí estamos viéndoles el segundo PRONAM, que dice ahí hipertensión arterial sistémica, y aquí está la liga. Entonces vamos a ir, aquí estamos viendo en pantalla, hay uno para enfermedad renal crónica, este es el que nos interesa, enfermedad arterial sistémica, diabetes tipo 2, obesidad y sobrepeso, vacunación, los primeros 1000 días de vida, diagnóstico temprano en cáncer en niños y niñas, leucemia linfoblástica, linfoma de Hodgkin y retinoblastoma. Son los PRONAMs que hay. El que nos interesa en este caso es hipertensión arterial sistémica. Podemos encontrar aquí la infografía. Miren, vamos a darle un clic. Aquí está. Esto está excelente, ¿eh? Por eso les digo, hay que reconocer este trabajo del gobierno federal a través del Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud, porque aquí resume prácticamente todo lo que hay que saber de hipertensión arterial sistémica. Aquí viene todo lo que se tiene que tomar en cuenta para tomar la presión arterial de una forma correcta, y luego viene aquí el screening, se empieza, como les decía, a partir de los 20 años en adelante. Lo recomendable, ya les decía yo, es utilizar una calculadora cardiovascular. En este caso, inclusive, hay una calculadora que es la Hertz, que se promueve por la Organización Panamericana de las Américas, que es derivación de la Organización Mundial de la Salud. Ahorita le vamos a hacer un clic para trasladar a la Hertz, porque no la hemos visto todavía. Está muy funcional, muy amigable, yo ya la he usado. Bueno, pues aquí se establece el 140-90, si no hay factores de riesgo. Si el paciente sale negativo, pues se hace un tamizaje, como decíamos. Y bueno, aquí se describe todo, ¿verdad? Si se logra controlar, si no, si es de alto riesgo, si se le da estatinas, si valorar, si se le da aspirina, en fin, etcétera. Y sobre todo, si se logra controlar o no la presión arterial. Aquí hacen algunas sugerencias de algunos IECAS, algunos ARA2, por ejemplo. Yo no soy especialista en hipertensión arterial, pero bueno, la manejamos casi todos los días. Pero insisto, esto no es una charla académica para ver agentes antihipertensivos, ni mucho menos. Simplemente estamos describiendo aquí lo que dice la infografía de este PRONAM. ¿Se logró la meta? Sí, perfecto, muy bien. Si no, ya cuando se ajusta a dosis con triple terapia y a dosis máximas, bueno, pues ya de ahí sigue que ya mejor se manda al siguiente nivel, que es habitualmente al tercer nivel con el especialista en cardiología. Y viene también aquí pues todo lo que es el estilo de vida saludable, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a regresarnos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí está el PRONAM. Está un poquito lento el internet, pero ahorita van ustedes a ver todo. Aquí está, ya lo estamos bajando. Aquí, esto ya es el documento, el PRONAM, y aquí viene todo, prácticamente lo que tenemos que saber, lo que ya vimos, cómo se toma la presión, los límites. Aquí nos marcan, ¿verdad? Los límites que tenemos, cuáles son los daños, cómo se establece si hay daño o no a un órgano blanco. Está muy bien el documento la terapia no farmacológica. Insisto, aquí viene nuevamente lo que ya vimos allá en la infografía. Y luego vienen también los antihipertensivos de uso más común, las combinaciones que se encuentran disponibles como tal. Ya es mucho mejor administrar en una sola píldora, en una sola cápsula o en una sola tableta, ya cuando vienen combinadas, para simplificar el tratamiento con el paciente. Viene la presentación, la dosis mínima, la dosis máxima. La verdad está excelente. Ahora, hay todas estas variaciones,
pero aparte se pueden hacer otras variaciones yendo con cada elemento individual, porque luego, como vamos a ver aquí más adelante, miren, por ejemplo, aquí les quiero poner el caso, por ejemplo, de que no es el mismo tratamiento que se da a un paciente que tiene diabetes, ¿verdad? Y que tiene hipertensión arterial, en donde se recomienda pues evitar las tiazidas por el alto riesgo de alteración metabólica como hiperglucemia y dislipidemia, a un paciente que tiene cardiopatía isquémica crónica, en donde vamos a preferenciar, por ejemplo, los YECAS o los ARA2, por ejemplo, en combinación. Yo aquí sugeriría un beta bloqueador, ¿verdad? Y si nos ponemos más estrictos, a lo mejor vamos a agarrar atenolol en lugar de metoprolol o en lugar de cabedilol, por ejemplo, o si ya llegamos al caso que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca con fracción de expulsión reducida y aparte tiene hipertensión arterial, bueno, pues ahí ya damos otro tipo de tratamiento dirigido también hacia la presión arterial y aparte le agregamos los inhibidores de la neprilipsina. Entonces, y además aquí pues sí se recomienda, por ejemplo, un beta bloqueador en lugar de un bloqueador de los canales de calcio, carvedilol, en fin, etcétera. O sea, son muchas las variaciones que tenemos que tener en mente y aquí se describen grosso modo, desde luego, se hacen referencia, el tiempo de seguimiento también. Muchas veces nos preguntan cada cuánto hay que seguir un paciente y todo el mundo se hace bolas. Pues aquí está, como debe estar. Reciente diagnóstico, ya se hizo el diagnóstico, bueno, pues se le ve al paciente al mes y de ahí ya dependiendo, si ya cumple la meta, pues se va cada 3 meses, si no, cada mes hasta que logre cumplir meta y una vez que la cumpla cada 3 meses, aquí son estos dos flechitas y del paciente de alto riesgo independientemente si ya cumplió la meta, se sigue viendo cada 3 meses aun que ya haya cumplido la meta de la presión arterial. Pues así podemos resumir esto de los PRONAM. Insisto, esto desde mi punto de vista pues, va a hacer que el programa de escrutinio para el paciente con hipertensión arterial pues, sea mucho más eficiente y más efectivo de lo que actualmente es. Entonces, esto es uno de los PRONAMs. Insisto, hay varios. Hay otro para diabetes mellitus, como ya vimos, y algunos otros. Aquí está nuevamente enfermedad renal crónica, los que nos interesan, diabetes, síndrome metabólico y obesidad y sobrepeso, son los que nos interesan. Los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los factores de riesgo. Y bueno, aquí nos faltó también a su vez mencionar lo de la calculadora de riesgo cardiovascular, que se maneja aquí en la página de los PRONAM, que en este caso, aquí está la calculadora cardiovascular, si le hacemos un clic aquí nos va a trasladar directamente a la calculadora que se llama Hertz en las Américas. Aquí dice, este trabajo se llevó a cabo con la contribución financiera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y aparte es fundamentada, está respaldada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en las Américas. Pues aquí está, esta es la estimación de riesgo cardiovascular. Vamos al principio. Aquí, por ejemplo, si hay historia de enfermedad cardiovascular o vascular periférica o cerebrovascular, vamos a ponerle que sí, por ejemplo, automáticamente ya se acabó, ya no hay forma de hacer la tabulación o buscar una puntuación porque automáticamente se cataloga como de muy alto riesgo. Ahora déjenme decirles que, por ejemplo, aquí en instrucciones, aquí está, miren, en el caso de la calculadora Hertz, lo menciono porque no la habíamos mencionado en todas las calculadoras que vimos en su momento, se considera de riesgo bajo, abajo del 5%, luego entre 5 y 10% es riesgo moderado, a partir del 10% en adelante es riesgo alto, del 10 hasta menos del 20%, y del 20 al 30 es riesgo alto y más del 30 ya es riesgo muy, muy alto. Entonces el paciente que tiene ya un antecedente de enfermedad cardiovascular
automáticamente entra en muy alto riesgo y entonces ya lo vamos a catalogar para una serie de medidas especiales, como vamos a ver ahorita a continuación. Pero vamos a suponer que no sea el caso, que no tenga enfermedad renal crónica, que no tenga diabetes. Vamos a suponer que estos sean los valores los valores que tiene en su momento este paciente, y entonces aquí cae en riesgo bajo. Bueno, pues ya pues nos fuimos a mero abajo, pero igual vienen aquí pues todos los datos que ingresamos, fuma no, en fin, nuevas que recalcular. Pero lo que les quiero mencionar aquí es de que dependiendo del riesgo, por ejemplo, vienen aquí recomendaciones terapéuticas. Yo me identifico más, no sé, con el de Sonora, que es el que queda más cerca de Nuevo León, y vean ustedes, aquí pues prácticamente es un resumen de todo lo que ya dijimos, la toma de la presión arterial, pero junto con, en estos pacientes se les hace un cálculo de riesgo cardiovascular, en este caso usando la calculadora, ya sea online o por aplicación en el smartphone de la Hertz de las Américas, porque acuérdense que está el Hertz Score, ese es diferente, ese es europeo. Pero lo más importante es que dependiendo del riesgo que encontremos nosotros aquí, por ejemplo, que dice todas las personas, y luego ya hacen énfasis aquí en personas de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida o sin enfermedad cardiovascular establecida. Y de eso va a depender, por ejemplo, bueno, pues cuál será la meta. En todos tenemos, ya empezamos con 140-90, y luego si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Una presión arterial sistólica debe estar abajo de 130, se le da ácido estil salicílico si sale más de 10% de riesgo, así como también estatinas a dosis alta, y sugieren atorvastatina. La verdad es que pues hay otras mejores que la atorvastatina. Puede ser a dosis alta o a dosis moderada según sea con o sin enfermedad cardiovascular. Después van más allá, esta infografía hace alguna recomendación de algún tipo de sartán, por ejemplo, en este caso es el ARA2, ahí recomiendan combinarlo con amlodipino y luego ir aumentando la dosis hasta llegar al uso de la hidroclorotiazida y llegar a la dosis máxima, y si aquí no hay un resultado, pues ya pasa a otro nivel de atención. Y luego viene también lo que ya vimos, pues es un resumen de lo que ya vimos, es decir, cada cuándo se debe de seguir al paciente, si es cada 3 meses, 6 meses, el año, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues está muy bien esta calculadora de riesgo Hertz. Se los quise mencionar para que no pasara desapercibida, pero es parte de la atención que tenemos que brindar a un paciente con hipertensión arterial. Pues en resumen, yo les puedo decir que a mí personalmente se me hace una excelente iniciativa esto de los PRONAM. Yo creo que va a tener una repercusión sin lugar a dudas bastante benéfica para la población, para México, debido a todo ese gran número de pacientes, los millones de pacientes hipertensos, sobre todo aquellos que no saben que tienen hipertensión, y más aún los que no logran controlar su presión arterial en forma adecuada. Yo considero que esto pues tiene que tener una repercusión, insisto, bastante positiva. No me queda más que volver a felicitar nuevamente al gobierno federal. Se me hace una estrategia bastante inteligente de parte del gobierno federal. Entonces, pues vamos a esperar resultados, ya los estaremos evaluando en un tiempo después. Y pues amigos, hemos llegado al final de este programa nuevamente, como ustedes pueden ver, dado que no hay un speech que tengamos o que estemos siguiendo, pues siempre que nos metemos a un tema se nos van los minutos, empezamos a hablar de una cosa y se viene otra y otra y otra y otra, y es un cuento de nunca acabar. Pero bueno, pues desgraciadamente tenemos que tener en cierto margen de tiempo estas emisiones para todos ustedes en este canal Salud y Más. En la próxima vamos a estar hablando
de cómo influye la diabetes mellitus en esto de la cardiopatía isquémica, del factor de riesgo. Si nos queda tiempo, ahí mismo hablaremos de las dislipidemias, del descontrol, del colesterol, bueno o malo, los ácidos grasos, los triglicéridos, todo eso vamos a estar hablando. Yo los invito a que nos sigan en la próxima emisión de Salud y Más. Por el momento, no me resta más que agradecerles el favor de su atención, el haberme seguido. Antes de irnos, les quiero pedir que si les gustó el contenido de este canal, le den like, por favor. Esto nos ayuda a que el algoritmo de YouTube haga posible que toda esta información llegue a más y más personas. Y recuerden ustedes, como siempre les digo, que la información correcta, sobre todo la información como la que emitimos aquí en este canal, pues puede ayudar a salvar vidas, la suya, la mía o de algún ser conocido de nosotros. Denle like. Insisto, si les gustó el contenido de este canal, compartan el mismo con amigos, familiares, conocidos, suscríbanse al canal, sean parte de la comunidad de Salud y Más, activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subamos nuevo material. Y pues los espero en la próxima emisión de Salud y Más. Soy el doctor García Villarreal. Recuerden ustedes que el lema de este canal es aprendamos juntos y difundamos el conocimiento. Sean felices, cuídense mucho y recuerden que nos vemos en la próxima.